Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a... Un momentito. Ok, estaba organizando la pantalla. Vamos a continuar en los estudios del libro de Romanos. Okay. Romanos es un libro, como ya hemos dicho antes, bastante profundo, bastante amplio también. Y bastante y muy significativo, no bastante, muy significativo. Así que vamos a continuar hoy con el capítulo 10, ya analizamos el 9, y aunque siempre trato de abreviar lo más posible, pero bueno, a veces no se hace posible, pero hoy sí, hoy es más corto, el capítulo 10 es más corto que otros. Así que vamos a dar un poquito más de tiempo después de la presentación para para que otros hermanos participen también. Con la bendición del Padre Celestial Yahweh, comenzamos nuestro tema de hoy. Vamos a mostrar el documento. Ahí está, capítulo 10. Vamos a borrar esta marca que puse acá para no perder la página. Y ahí tenemos el primer verso del capítulo 10. Ajay Jefetz Levi Wet Utefilati Asher la Elohim Bead Israel Hi Ki Iwasheu. Okay, vamos a ver la traducción. Mis hermanos, eso es Ajay. Mis hermanos, la voluntad de mi corazón y mi oración al Todopoderoso sobre Israel es que se salven. Mire cómo empieza el enviado Shaul, el capítulo 10, porque miren cómo terminó el capítulo 9. Vamos a repasarlo. Como está escrito, citando a Yeshayahu el profeta. Miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y todo el que crea en él no será avergonzado. Ahí está la culminación del capítulo 9, y está hablando ahí de quién. ¿Qué es eso de una piedra que él pone? Está hablando de Todopoderoso Yahweh. Una piedra que pone en Sión, una piedra de tropiezo y una roca de caída. Eso es el Mashiach, hermanos. Eso fue una predicción directa, clara y contundente del Mashiach que habría de venir. Y no solamente de que habría de venir. Eso es una predicción que se cumplió al pie de la letra, porque dijo que lo pondría como piedra de tropiezo. Y así fue. Cuando vino el Mashiach en la persona de Yahushua de Nazaret, tropezaron los judíos con él. Los yahuditas tropezaron en el sentido de que lo rechazaron, no lo reconocieron, no lo vieron como el Mashiach. No se dieron cuenta de que ese era el Mashiach prometido. Y por eso lo llaman también roca de caída. Muchos cayeron en el sentido de que lo rechazaron y por lo tanto, pues cayeron del camino, ¿no? Ese es el Mashiach. Entonces, mire lo lindo que termina. Todo el que crea en él no será avergonzado. Ahí está. Los primeros discípulos del Mashiach Yahushua, sin embargo, fueron los yahuditas. O sea, fueron todos yahuditas. Se dice ahora los judíos. Todos los primeros discípulos del Mashiach, de Yahushua como Mashiach, o como maestro también, que fue el rabino, fueron yahudim, judíos, judaítas. Y luego se fueron añadiendo gentiles. Esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de ese pueblo que lo rechazó, esa comunidad yahudí que lo rechazó en el siglo I, de esos es que está hablando en el verso 1 del capítulo 10. Mis hermanos, lo llama él. La voluntad de mi corazón. Fíjense cuánto amaba Shaul a ese pueblo, a su pueblo. Y mi oración al Todopoderoso sobre Israel es que se salven. ¿Okay? Quiero recalcar otra vez, aunque lo he dicho ya muchas veces, pero como vienen a veces hermanos nuevos, pues me gusta aclarar un detalle aquí.
¿Por qué yo traduje aquí mi oración es y mi oración al Todopoderoso en vez de decir mi oración al Poderoso? Porque en griego dice Theos, dice Jotheos. Y en hebreo, míralo aquí, voy a buscarlo aquí, aquí, la Elohim. Lo que pasa es que tiene un prefijo, la, que sirve de a la vez de artículo. ¿Ok? O sea, la Elohim no es lo mismo que decir le Elohim. ¿Right? Si dijera le Elohim, entonces aquí yo tendría que traducir al poderoso. Pero como dice la Elohim, eso es un apócope, gramaticalmente hablando, eso es una abreviación de le ha Elohim. Pero gramaticalmente, aunque sí sería correcto, pero no se usa así. No se dice le ha Elohim, sino se dice, como está ahí, la Elohim. Entonces el prefijo le se convierte en la. Por eso es que no se puede traducir igual que cuando dice el Elohim. Y los traductores casi nadie hace esa diferencia. Pero yo me esfuerzo en hacer esa diferencia porque hay una diferencia de significado. ¿Por qué? Porque un Elohim puede ser cualquiera. Pero Ha Elohim, uno solo. Entonces aquí por eso hemos traducido mi oración al Todopoderoso, la Elohim. ¿Sobre qué? Sobre Israel. ¿Cuál es la oración de Shaul por su pueblo Yehudí? Que se salven. Y ahí ustedes fíjense que lo que les he dicho muchas veces, que leyendo este librito ustedes aprenden hebreo. Porque acá tiene la traducción, digo la fonética primero, y luego la traducción, que se salven. Ustedes ya aprende que la palabra Iwasheu, en este caso es plural, Iwasheu, es decir, que se salven ellos. Esa U final quiere decir ellos. ¿Okay? Bueno, hasta aquí la sección de gramática. Vamos al próximo verso. Porque testifico yo, dice Shaul, que de ellos que tienen celo del poderoso. ¿Ve? Aquí no dice Elohim, solamente dice Elohim, míralo aquí. Elohim. ¿Ve? Entonces míralo acá en la fonética. Elohim, no dice Elohim. Por eso entonces ahora se traduce poderoso. O el poderoso, pero no el todopoderoso. Que se refiere a la misma persona, ¿verdad? Estoy haciendo diferencias gramaticales en términos de sustantivos y eso, pero no es demasiado importante para que se preocupen por eso. Testifico yo, dice Shaul, de ellos, ¿de quiénes son ellos? Los Yahudim, ¿de quiénes son? ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mashiach. Y por eso él dice, testifico yo de ellos que tienen celo del poderoso. Tenían los yahuditas celo del poderoso en el siglo I, cuando surge el movimiento mesiánico. Claro que lo tenían. Precisamente por ese celo extremista fue que mataron al Mashiach. Por ese celo exagerado que tenían por la Torá, fue que no vieron al Mashiach que estaba ahí frente a ellos. Y lo enjuiciaron, lo apresaron, lo enjuiciaron y lo mataron. Bueno, no lo mataron ellos, corrido. Pero entregaron al gobierno romano para que lo mataran. Por lo tanto, dice él que tenían celo, y es verdad, mucho celo. Y hasta el día de hoy, no todo, ¿verdad? Hay varias sectas de judíos que no tienen, algunos casi nada de celo por la Torá, pero algunos sí, los ortodoxos y los ultraortodoxos tienen un gran celo por la Torá. Pero dice ahí, pero no conforme a conocimiento. Eso es fundamental. El celo por la Torá no es suficiente. Tiene que ser conforme al conocimiento. ¿Y dónde se consigue el conocimiento cuando hablamos de respecto al Mashiach? Los profetas de Israel. Varios de los profetas, casi todos, por lo menos unos cuantos de ellos, predijeron cosas respecto al Mashiach. Pero los Yahudim no tuvieron ese conocimiento, o no lo tenían ahí en las escrituras, pero no lo asimilaron, no lo hicieron suyo, no lo interpretaron correctamente, todas las profecías que había sobre el Mashiach.
Y de eso es que está hablando, ¿eh? Muy celosos por la Torá, pero no conforme a conocimiento. Sigue diciendo el verso 4, o sea, 3, perdón. Sí, verso 3. A veces me equivoco en los números. Porque sin conocer, ¿por qué dice que no es conforme a conocimiento su celo? Porque sin conocer la justicia del Todopoderoso y procurando establecer la justicia propia, esa es la palabra clave, no se han sujetado bajo la justicia del Todopoderoso. Ahí está. Ese fue el problema con ellos. Tenían mucho celo, pero en términos, aparte del celo o además del celo, basaban su fe y sus esperanzas y todo en su propia justicia, en su propia observancia de la Torá, en su propio conocimiento que siempre fue corto. Y procuraban establecer la justicia propia, o sea, procuraban agradar al Padre a través de sus propias obras y no se sujetaron a la justicia del Todopoderoso que vino al mundo a través del Mashiach Yahushua. Ese fue el problema con estos queridos hermanos Yahudim del siglo I. Y sigue diciendo, porque el objetivo de la Torá es el ungido para justicia a todo el que cree. Fíjense que hemos traducido, ya lo hemos dicho antes, la palabra Mashiach, miren aquí en la fonética, ¿verdad? Mashiach, miren acá en letras hebreas, Mashiach, el ha es el artículo, ha Mashiach, el ungido. Y lo hemos traducido exactamente como significa, por lo que significa el ungido. Ahora, lo más importante en este verso está aquí en esta palabra, objetivo. Porque la versión Reina Valera dice, porque el fin de la Torá o de la ley, como traduce la Reina Valera, el fin de la ley es el Mesías. Claro que ellos ponen la palabra Cristo, que es griego. Nosotros ponemos el Mesías, ¿verdad? Cuando hablamos de la Reina Valera. Porque el fin de la ley es el Mesías. Y ellos dicen, ahí está. Ahí lo dijo Pablo clarito. Quiere decir que al venir el Mesías termina la ley. Ya no hay que observar la ley. Ya no hay que observar el Shabbat, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta de lo que están diciendo, hermanos. Si termina la ley, entonces ya no es pecado el adulterio, ya no es pecado el asesinato, ya no es pecado mentir, ya no es pecado robar. Esa es la consecuencia lógica de decir eso, de que la ley terminó, se fue abolida, ya no hay que obedecerla. Y entonces, no me diga, ellos no saben lo que están diciendo, los maestros que enseñan erróneamente a sus miembros. Lo que pasa es que la palabra fin en griego, aún en griego, no significa la terminación. A veces sí, pero depende del contexto. En este contexto es obvio que la palabra telos o la palabra bueno, en griego la palabra telos generalmente es la que se usa. En este contexto significa objetivo, la meta, y esta traducción que yo tengo aquí no es exclusiva, no es mía sola. Hay otros autores, por ejemplo, búsquense la Biblia cristiana también, trinitaria, y dice ahí algo así como el objetivo, pero usa otra palabra, la meta, o algo así. No me viene a la mente la palabra clara, pero si usted la busca, la va a encontrar. Y si tiene ahí, se llama la PTX, Biblia Textual de la Sociedad Bíblica. Si busca la Biblia Textual, ese mismo verso, Romanos 10:4, no le va a decir ahí el fin de la ley es el Mesías. Ahí dice, la meta de la ley es el Mesías. Y incluso la versión textual para mejor no dice Cristo tampoco ahí, ni ningún otro pasaje. Siempre traduce Christos, que es en griego, como el Mesías. Y eso es lo correcto. Así que si usted quiere una versión que sea cristiana y que tenga palabras, traducciones más correctas y mejores que la Reina Valera, cómprese la versión textual, así se llama, Biblia Textual de la Sociedad Bíblica. Y ahí dice, parecido a lo que hemos traducido acá.
Ellos dicen, porque la meta del Mesías es, perdón, la meta de la Torá, dice, es el Mesías. Y nosotros hemos traducido parecido, porque el objetivo de la Torá es el ungido, es lo mismo que el Mesías, solo que el Mesías es en, digamos, arameo, y el ungido es en español. Pero fíjense, hermanos, que cambio tremendo de sentido cuando usted usa la traducción correcta. No es el fin de la Torá en el sentido de que se acabó la Torá, de que ya no hay que obedecerla. Eso no es lo que dice ahí. Es el objetivo de la Torá. O sea, la meta que perseguía la Torá es el Mashiach, el ungido. ¿Eh? En otras palabras, la Torá dirigía al pueblo de Israel hacia el Mesías. Eso no quiere decir que automáticamente queda abolida cuando llega el Mesías, si él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Ustedes saben, los que conocen la Biblia, saben que él dijo, no piensen que yo he venido a abolir o a abrogar la ley. No he venido a abrogar o abolir, según la traducción que sea, sino a cumplir, a obedecerla. O como traduce la versión popular, no he venido a abolir la ley, sino a darle su verdadero significado. Así la traduce la Biblia, una traducción cristiana que se llama la versión popular. También la titulan Dios habla hoy. Ahí dice clarito. No he venido a abolirla, sino a darle su verdadero significado. Eso es lo que significa ese texto, ¿verdad? Que no está aquí, pero lo estoy inyectando para hacer esa comparación. Pues por lo tanto, aquí la palabra fin no puede significar terminación, sino el objetivo. Hacia el Mesías es que se dirige la Torá. Hacia el Mesías es que nos dirige la Torá a nosotros. Hacia el Mesías es que dirigió la Torá al pueblo de Israel. Lo que pasa es que ellos se endurecieron, no quisieron verlo, no todos, ¿verdad? Miles de los israelitas del siglo I aceptaron al Mesías en Yahoshua, pero los demás no lo aceptaron por la errónea enseñanza de los fariseos. ¿Ok? Y dice que el Mesías es para justicia a todo el que cree. Ok, aquí hermano, está enseñado el fundamento de nuestra fe. Que la Torá nos lleva al Mashiach, y eso es para que se cumpla en nosotros la justicia que exige la ley. Y eso le ocurre, la justicia que se le imputa o se le acredita al creyente, es para todo el que cree, todo el que cree. En Yahoshua el Mesías se le imputa, se le atribuye, se le pone a crédito la justicia, la aceptación de parte del Padre. ¿Okay? Verso 5. Porque Moshe describe la justicia que es de la Torá, diciendo que el hombre que cumpla estas cosas vivirá por ellas. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no dijo morirá por ellas? Dijo vivirá. Porque el que cumple la Torá, el que obedece la Torá, ahí este pasaje muestra que la palabra cumplir no significa terminar o abrogar, al contrario, significa obedecer. Porque el hombre que obedece estas cosas vivirá por ellas, por la Torá, por los mandamientos de la Torá. Ahora, sigue diciendo, verso 6. Pero la justicia que es de la fe, dice así, fíjense que esto es un, ¿cómo diríamos? Es una figura del lenguaje, ¿verdad? Que se llama personificación. Vamos a volver atrás un poquito. Es como si las cosas hablaran. Primero el verso 5 dice, porque Moshe se exige un hombre. Describe la justicia que es de la Torá, etc. ¿verdad? Pero ahora dice más abajo en el verso 6, pero la justicia que es de la fe, la justicia que es, ¿no? ¿Es una persona? No, es un concepto. Pero aquí lo pone como si hablara. Pero la justicia que es de la fe dice, que habla, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá a los cielos? Esto es para traer al ungido abajo. Y el verso 7.
O ¿quién bajará al abismo? Esto es para subir al ungido de entre los muertos. Qué interesante. Aquí nos enseña varias cosas distintas, hermanos. ¿Ok? Quiere decir que la justicia que es de la fe nos lleva a creer. Aquí lo dice de otra manera, pero ese es el sentido. Nos lleva a creer que el Mashiach, después de morir, ¿verdad? Fue al abismo, estuvo en el abismo. Y algunos dicen que si estuvo predicando allá a los muertos, unas interpretaciones erróneas de que cuando murió fue a predicarle a los muertos, cosas totalmente contrarias a las escrituras. Porque ahí dice, ¿dónde estaba? Para subir al ungido de entre los muertos. Entonces, cuando el Mesías estuvo 3 días y 3 noches, que lo dice la escritura, muerto. Y muerto es muerto. Muerto quiere decir que no está vivo. Obvio, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde fue que los resucitó el Padre? De entre los muertos. Aquí nos enseña que la muerte es la muerte. Una repetición innecesaria, ¿verdad? Pero es una verdad importante. El Mesías estuvo 3 días entre los muertos. Estuvo muerto y lo que había allí eran muertos. Y si eran muertos, pues no estaban vivos. Y no es verdad de que fue que predicarle allá a las almas que estaban vivas allá. No estaban vivas, estaban muertas las almas. ¿Okay? Aunque ese no es el tema, pero principal en este capítulo, pero son detallitos que captamos, ¿verdad? De esos pasajes. Bueno, vamos al verso 8. Y luego sigue. Pero ¿qué dice? Otra pregunta. Este es un estilo clásico de Shaul. Hablo. Siempre haciendo preguntas y él mismo las contesta. ¿Qué dice? Cerca de ti está, cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y eso él está citando la Torá. Esta es la palabra de la fe, la cual nosotros proclamamos. Él cita la Torá con esa frase que dice la Torá, no la menciona aquí, así la referencia, obvio. Pero dice en lo que dice la Torá, cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y entonces Shaul, hace ahora la aplicación de que eso se refiere a la palabra de la fe, al mensaje de la fe, la cual nosotros, dice él, proclamamos. Ahí está. ¿Y qué es lo que proclamaba Shaul? ¿Cuál era el meollo, el centro de su mensaje y su predicación en todas partes donde iba? Que Yahoshua es el Mesías. Sencillo. Que Yahoshua es el Mashiach, el ungido. Esa es la palabra de la fe que Shaul proclamaba, que proclamaban todos los discípulos del Mesías y que proclamamos nosotros hasta el día de hoy. Cuando digo nosotros, me refiero a todos los que creen en él, ¿verdad? No somos solamente del grupo que se reúne aquí conmigo, obviamente, sino estamos hablando de todos los mesiánicos discípulos del Mesías que lo siguen y lo obedecen. Vamos al verso 9. Esto es una continuación, ¿verdad? Vamos a empezar por el 8 otra vez. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe, la cual nosotros proclamamos, que si confiesas, verso 9, que si confiesas con tu boca al amo, Adón, dice en hebreo, al amo Yahoshua, y crees en tu corazón que el Todopoderoso lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahí está el meollo de la fe mesiánica. No es simplemente creer que él es el Mesías o que fue el Mesías. No. Creer que el Todopoderoso lo levantó de entre los muertos. Entonces, ¿dónde quedan aquellos maestros cristianos que enseñan a sus hermanos, a su gente, que el Mesías se resucitó a sí mismo y que porque él es Dios, y como es Dios, se resucitó él mismo? Hermano, es una enseñanza falsa. Perdóname que lo diga así de bruscamente, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo decir? Una enseñanza equivocada.
Ahí está la verdad. Aquí lo acabamos de leer y usted lo puede encontrar en la versión Reina Valera también y en otras. ¿Qué es lo que hay que creer y confesar? Que si confiesas con tu boca al amo, al maestro, o si quiere traducirlo Señor, también la versión Reina Valera lo traduce Señor. Pero nosotros preferimos la traducción amo o maestro. Entonces, ¿qué es lo que hay que confesar con la boca para ser salvo? Ahí está. Que el Todopoderoso, no que Él se levantó del solito por sí mismo, porque si estaba muerto, ¿cómo se va a resucitar a sí mismo? Claro, hermanos, hay que razonar. Si dice que murió y estaba muerto, pues estaba muerto, no podía resucitarse a sí mismo. Pero ahí dice quién fue que lo resucitó. Que Todopoderoso. Claro, la Reina Valera dice Dios, traducción de Theos, pero en hebreo dice, bueno, ahí lo ven. Elohim, mírenlo aquí. Elohim tiene artículo definido. Ok, mírenlo aquí en transliteración. Elohim. Eso se traduce el Todopoderoso, más correctamente. Entonces el Todopoderoso levantó al Mesías de entre los muertos. Más claro no puede estar. No se levantó él mismo. Él fue levantado por su Padre. ¿Qué más se puede decir? Es una verdad importante, hermanos. Quizá la gente diga, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver. Porque aquellos que entienden que Él se levantó por sí mismo son los que dicen que Él es Dios, que Él es nuestro Dios. Y es un grave error. Nuestro Dios, si quiere usar la palabra cristiana tradicional, pues ok. Nuestro Dios es el Padre. ¿Ya? Y ahí ese fue el que levantó a su Hijo de entre los muertos. No me cansaré de hacer esa explicación porque es fundamentalmente importante. Y luego dice, porque, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ah, eso es fundamental también, hermanos. Nos enseña ese pasaje que no es suficiente creer, vamos a decir como en secreto, ¿verdad? Porque dice, con el corazón se cree. Eso es como decir que sí se cree, pero en secreto. Para mí nada más. Dice que no es suficiente. Ahí está. Porque con el corazón se cree para justicia, se quiere decir para ser justificados, y con la boca se confiesa para salvación. O sea, no es suficiente creer así en la mente, ¿verdad? En el corazón. Bueno, sí, es el Mesías. Pero eso no es suficiente. Hay que confesarlo, decirlo, sea decírselo al Padre mismo o decirlo a la gente, que eres el Mashiach, que eres el Hijo del Todopoderoso, que eres el Salvador de la humanidad, que eres el Redentor de Israel. Esos son los mensajes de los profetas, todo eso que acabo de decir. Ese es el mensaje de los profetas. Y si usted cree eso y lo confiesa, lo dice, lo confiesa que así lo reconoce, lo profiere, lo dice, eso es para salvación. Qué lindo, hermano. Qué lindo ese mensaje de salvación. Es importante compartirlo con otros, decirlo, hablarlo. ¿Verdad? Vamos al verso 11. Porque la escritura dice, fíjense que Shaul, Pablo, constantemente está haciendo referencia a la escritura. ¿Cuál escritura? Si el Nuevo Testamento, lo que así llamado, equivocadamente, si los escritos apostólicos, el nombre más correcto. Si los escritos mesiánicos, otro nombre más correcto. Si los escritos de la nueva alianza o del nuevo pacto, otro nombre más correcto. Y no el Nuevo Testamento. Dice, cuando Pablo dice, ¿a qué se refiere? Al antiguo pacto, al primer pacto.
a las escrituras hebreas, porque el así llamado Nuevo Testamento no había sido escrito todavía en ese tiempo cuando él dijo eso. ¿Ok? Quizás estarán algunas de las cartas y eso ya estaban escritas. Y todo eso se escribió años después de la muerte del Mesías. Y la compilación de todos los escritos apostólicos para formar una colección de libros que eran considerados las escrituras del nuevo pacto, de la nueva alianza. Eso fue ya a finales del siglo I. Por lo tanto, cuando Pablo habla de las escrituras o la escritura, se está refiriendo a las antiguas escrituras de la antigua alianza. Y dice él que la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Así que él cita un libro autorizado, que es lo que ahora los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Nombre incorrecto también. Esas son las escrituras hebreas, o las escrituras de la nueva alianza, o las escrituras del nuevo, perdón, de la antigua alianza, quise decir, del antiguo pacto. Ese es el nombre correcto de esa colección de libros. Verso 12. Porque no hay diferencia tanto del yahudí como del griego. O sea, ahora dice, bajo este nuevo pacto, no hay diferencia entre el yahudí, que es lo que llaman otros el judío, y el griego. Aquí aprende usted otra palabrita interesante, ¿verdad? Del hebreo, liwaní. Mira, yahudí, judío en hebreo es yahudí. Lo que pasa es que como tiene el artículo, el prefijo, mejor dicho, le, ¿verdad? Pues esta construcción gramatical tiene que ser así. Li judí. Es como si dijera le yehudí. Solo que en hebreo se abrevia. Yehudí o yahudí es lo que llaman ahora el judío. Y luego liwaní es lo que llaman ahora el griego. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo aquí es que ahora en el Mesías, entre los fieles del Mashiach, los discípulos del Mashiach, Yahushua, es igual ser yahudí que ser griego, o ser español, o ser alemán. Eso no hace diferencia. Todos somos uno en el Mashiach. Eso está en otros pasajes, ¿verdad? Pero estoy tratando de ampliar un poquito el sentido de lo que esto dice. Porque amo de todos es Él. Ahí está. Él es amo, el Mesías, está hablando del Mashiach. Amo quiere decir el Señor, el dueño, el maestro de todos los judíos, los griegos, los romanos, y añado por ahí todo lo que usted quiera. Pero eso se resume en la palabra gentiles. Gentiles quiere decir gente de las naciones. Entonces, de ahí en adelante, del Mashiach, de la venida del Mashiach para acá, todos los creyentes, obviamente, no es todos paganos, los creyentes en el Mashiach de Yahushua, no hay entre ellos diferencia, ¿verdad? De que uno sea mejor que otro, no. Todos somos iguales, sea yahudí o sea liwaní, o ¿verdad? Según la nacionalidad de la persona. Porque dice que amo de todos es Él. Rico es para todos los que lo invocan. Así que sigue diciendo en el verso 13, porque todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. ¡Wow! Fíjense que el que preparó este texto hebreo acá, el texto hebreo, que fue un experto, un gran erudito judío, usando la palabra judío porque todo el mundo la conoce mejor, ¿verdad? Que Yahudí. Es experto en hebreo, Yahudí, o judío, que se llamó Ezequiel Margolius. Bueno, se llamó Yahezkel Margolius, pero la palabra es Ezequiel es la que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y miren qué interesante, que él incluyó aquí el tetragramatón. Solamente que como buen masoreta que era, porque Ezequiel Margolius fue un masoreta y de los buenos. Y sin embargo era discípulo del Mesías Yahushua. O sea, creyente en él. Porque no estoy hablando de alguien que vivió en el siglo I, cuando el Mesías vivió, sino de alguien que creyó en el Mesías siglos después, ¿no? ¿Ok? Ezequiel Margolius fue el que preparó lo que llaman el Nuevo Testamento en hebreo. Y hubo otros, pero este es el mejor para mí, porque tiene todas las vocales y tiene todos los acentos y ahí no hay equivocación de cómo se pronuncian las cosas.
excepto de que como buen sofer, como era tradición en el judaísmo, y para no ofender a nadie, él puntualizó o puntuó o vocalizó el tetragramatón, que es el nombre del Padre, así para que se lea Adonai. Lo mismo que hicieron los masoretas en todos los demás manuscritos, ¿verdad? Para no ofender a los judíos, porque para los judíos estaba prohibido pronunciar el tetragramatón, el nombre sagrado, que sabemos que se pronuncia Yahweh o Yahvé, pero él no puso las vocales de Yahvé ahí, de Yahweh. Por eso, ¿no? Para que no fuera rechazado totalmente esta obra magnífica que él hizo. Entonces puso las vocales de Adonai. Esa vocal que usted ve aquí, debajo de la yod, esos dos puntitos. No es esta pronunciación no es para que, esta vocalización no es para que se lea Jehová. No. Esas son las vocales de Adonai. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero un resumen. Estas son las vocales de Adonai. Todo judío, sea creyente en el Mesías o no, cuando lee este texto en hebreo, va a decir así: Ki kol asher yikra beshem Adonai Yuashea. ¿Ves? Entonces ahí no dice Jehová, tampoco dice Yahweh, pero sabemos que se pronunciaba Yahweh, el nombre sagrado. Ya en otro tema, el que me está escuchando y quiere documentación, se la podemos enviar. Documentación rotunda y enfática y clara, histórica, etcétera, de que el nombre se pronunciaba Yahweh y no Jehová, como enseñan incorrectamente hoy día algunos maestros. Bueno, por eso es que la traducción acá, solamente la traducción, ve que para ser honrado con el autor de ese escrito, pues yo dejo el tetragramatón solamente en consonantes, Yod, G, o sea, YHWH, representa en hebreo la Yod, G, Waw, G, que están aquí. Pero ese nombre se pronunciaba originalmente Yahweh. Y luego, por la prohibición de los masoretas, de los fariseos, vamos a decir, pues se desarrolló la costumbre de poner las vocales de Adonai para que el lector dijera Adonai en vez de leerlo como debe ser. Por eso nosotros hemos restaurado entonces la palabra Yahweh en todas las veces que en este escrito, en esta edición de la Nueva Alianza, o el mal llamado Nuevo Testamento, en todas las veces que aparece el tetragramatón ahí, lo hemos transcrito en español, en la traducción nuestra, como Yahweh. Entonces ya hasta ahí la clase de gramática. Ahora, lo importante es lo que dice: todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. ¿O será que leí mal? No debería decir ahí: todo el que invoque el título de Adonai será salvo. No, eso es lo que usted dice. Adonai es un título. Adonai, que se traduce, los cristianos lo traducen como el Señor, pues es un título. El Señor es cualquiera, ¿no? Usted sabe eso. En español, el Señor es cualquier hombre, es el Señor. O sea, es un Señor, quiero decir. Y ellos llaman al Todopoderoso el Señor. Ok, pero eso no es un nombre, es un título. Por eso Margolius pone el nombre, el tetragramatón ahí, para que sepa que está hablando del nombre del Padre. Y ahí está. No es todo el que invoque el título de Adonai será salvo. Es todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Ahora, no me tiren piedras a mí, porque eso no lo escribí yo. ¿Okay? La Sagrada Escritura la escribió el Todopoderoso a través de Moshe y de los profetas. Y la parte última, ¿verdad? Lo que se llama la Nueva Alianza, a través de los enviados, discípulos del Mesías Yahushua. Verso 14. Pero, ahora sí, otra pregunta. ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien proclame? ¿Ok? Aquí está mostrando que es necesario para la salvación y para el recogimiento del pueblo de Israel invocar a aquel en quien uno ha creído. Y luego dice que también es necesario
escuchar, el público, escuchar, ¿verdad? Y creer. Y luego dice también en la última pregunta, implica, lo que dice es, ¿y cómo irán sin quien proclame? Lo que implica es que tiene que haber alguien que proclame. Otras traducciones dicen que predique. Esos son los apóstoles, esos que proclamaron que Yahushua es el Mashiach, el ungido, el rey de Israel. Fueron sus discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y más tarde otros, Pedro, etcétera, y después más tarde Shaul, Pablo. Esos son los que proclamaron primero, ¿verdad? La venida del Mashiach, la primera venida. Y ahora, ¿quiénes son? Bueno, nosotros, ustedes, los que creen en él, esos son los que lo proclaman ahora. Y si ustedes no lo proclaman al Mashiach, pues nadie lo puede saber, nadie lo puede conocer, nadie lo va a escuchar. Así que nuestra misión es importante, hermanos. Usted, llámese cristiano, evangélico, lo que sea, se aplica igual. Y los mesiánicos y los yahwistas que somos nosotros, pues también somos los que ahora proclamamos el nombre de Yahweh el Padre y el nombre de su Hijo, Yahushua, o como se dice en arameo, que algunos prefieren el arameo, Yeshua. No puede ser Jesús porque él no nació en España. Él nació en Israel, le pusieron un nombre hebreo, que fue Yahushua o Yeshua en arameo, porque en el siglo I se hablaban los dos idiomas, hebreo y arameo. Así que en ese sentido, pues, ambas formas de ese nombre, Yeshua o Yahushua, son correctas. Verso 15. ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Ahí está. Tiene que haber algún grupo, alguna misión, o qué sé yo, alguna organización que envíe mensajeros a proclamar acerca del Mesías. Como está escrito, aquí lo va a describir ahora a ustedes y a nosotros. Cuán hermosos son los pies del proclamador de paz, del proclamador del bien. Es una cita de Yeshayahu, Isaías. Right. Esos son ustedes, los que creen en el Mesías y hablan de él. Esos somos nosotros los que creemos en el Mesías y hablamos de él. Y dice, cuán hermosos son los pies de ustedes y los pies nuestros, que proclamamos la paz y proclamamos el bien. Y la paz es Mashiach. Y la paz y el bien es el Mashiach también, el ungido, el Hijo del Todopoderoso. Este es el mensaje contundente de Shaul, de Pablo. Verso 16. Pero, ahora viene el problema. No todos escuchan la buena noticia. Y estaba predicho que no todos creerían. Míralo cómo lo dice. Pues Yeshayahu, profeta que existió varios siglos antes del Mesías, dijo, Yahweh, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es una profecía de que muchos no creerían en él, en el Mesías cuando viniera. Y por eso sigue diciendo, y por eso la fe es por el oír, pero el oír por medio de la palabra de Todopoderoso. ¿Ok? La fe acerca del Mesías, para usted llegar a esa fe, tiene que oír y escuchar la enseñanza acerca de Yahushua o Yeshua, el Mesías, el Mashiach, ¿verdad? El ungido. ¿Y cómo es que lo puede oír? Por medio de la palabra. Bueno, te lo oye de parte del predicador, del maestro, del que le enseña, pero ¿de dónde saca él esa información? De la palabra. ¿Y qué cosa es la palabra? Lo que llaman ahora la Biblia, esa es la palabra. ¿Ok? Eso está escrito ahí, todo lo que el Mashiach dijo, bueno, no todo vamos a decir, pero lo esencial que el Mashiach, el Hijo del Todopoderoso, enseñó, está escrito ahí en los escritos apostólicos. Y por eso es que viene el oír y viene la fe. Ahí está. Verso 18. Pero yo digo, dice Shaul, Pablo, es que no han escuchado en verdad.
Si por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los extremos del mundo las palabras de ellos. Eso no es un buen español, pero es la traducción literal de lo que dice en hebreo. Hasta los extremos, vamos a leer un mejor español. Es que no han escuchado de verdad si por toda la tierra ha salido su voz de ellos, pero el su, como es que el su español es ambiguo. Y hasta los extremos del mundo sus palabras, las palabras de ellos. En otras palabras, ya ese mensaje acerca de que Yahushua es el Mashiach, Mashiach quiere decir el rey ungido de Israel, y es el salvador del mundo, eso ya se ha proclamado prácticamente a todo el mundo. No todos lo han aceptado, pero se ha proclamado, dije prácticamente, no a todo el mundo, pero sí a casi todo el mundo. Y falta muy poco para cubrirlo todo. Verso 19. Pero yo digo, dice Saúl, ¿no ha conocido esto Israel? Claro que Israel conoció el mensaje. Dice, primero Moshe dice, yo los provocaré a celos con uno que no es pueblo. Esos son los gentiles. Yo los provocaré, ¿a quién? A Israel. A celos con uno que es el pueblo gentil, que no es pueblo, son gentiles, no es pueblo escogido. Con una nación insensata, esos son los gentiles, los provocaré a ira. Quiere decir que, hermanos, por eso fue que en el siglo I, cuando miles de Yahudim, los judíos, aceptaron a Yahushua como el Mesías, al poco tiempo miles de gentiles también lo aceptaron. Y entonces las autoridades del judaísmo en el siglo I empezaron a perseguir a los creyentes en Yahushua. ¿Por qué? Fueron provocados a ir a saber que los gentiles ahora pueden entrar a la salvación igual que nosotros. Eso para los judíos era insoportable. Los judíos del siglo I, ¿verdad? Las cosas han cambiado ahora, pero esa fue la profecía de la Escritura. Yo los provocaré a celos con uno que no es pueblo, porque son gentiles, con una nación insensata que eran los gentiles, y los provocaré a ira. Verso 20. Pero Yeshayahu es muy osado y dice, o sea, el nombre de Yahweh dice, fui hallado de los que no me buscaban. Esos son los gentiles. Me manifesté a los que no me procuraban. Está aquí presentando de una manera profética y, digamos, velada y de una manera indirecta la entrada de los gentiles al redil de Israel. Fui hallado, dice Yahweh, de los que no me buscaban. ¿Quiénes no lo buscaban? Los gentiles. Los gentiles estaban adorando ídolos, adorando deidades paganas, deidades falsas que no existen. Y no buscaban a Yahweh. Y dice, me manifesté a los que no me procuraban. Eso es lo mismo que decir no me buscaban, no me procuraban. ¿Quiénes son? Los gentiles otra vez. Recuerden, hermanos, que este libro fue dirigido a los creyentes y a judíos que vivían en Roma en aquel tiempo, el siglo I, ¿verdad? Pero que también había gentiles que habían entrado a ese pueblo también, de los creyentes en el Mesías, y por eso él escribe de estas cosas, para que hubiera un entendimiento de quiénes son ahora los judíos y quiénes son ahora los gentiles. De los gentiles que entraron a esta senda, a este camino, se convirtieron en israelitas. No hablemos de judíos, que es otro concepto. Israelitas y gentiles. Los gentiles que aceptaron a Yahushua como el Mashiach se hicieron israelitas. No, ellos no buscaban a Yahweh, pero una vez que entran al pueblo de Israel por medio del Mashiach, entonces buscan a Yahweh. Eso es lo que nos está hablando aquí el enviado Shaul. Y verso 21, con eso terminamos el capítulo 10. Y a Israel él le dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Eso lo dijo a través del profeta también, ¿verdad? Yahweh dijo eso, pero a través de su profeta. Extendí mis manos todo el día como el que llama, como el que invita, como el que espera al otro, ¿verdad? A alguien para recibirlo o abrazarlo. El Padre extendió sus manos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Quién fue ese pueblo rebelde y contradictor? El pueblo Yahudí.
el pueblo judeano, es una otra manera de traducirlo, o como se dice modernamente, el pueblo judío. ¿Ok? Fue un pueblo rebelde, fue un pueblo contradictor, por eso rechazaron al Mashiach. Por eso vino el Mashiach en el cuerpo, ¿verdad? En la persona de Yeshua o Yahoshua, un hombre. ¿Y qué hicieron con ella? Ustedes saben, ¿verdad? Lo rechazaron y lo entregaron a la muerte. Así que fue y todavía es un pueblo rebelde y contradictor, Israel. Pero estamos hablando del Israel no mesiánico, el Israel farisaico, el Israel rabínico que se deja dirigir por los rabinos. Ha rechazado hasta el día de hoy al Mashiach. ¿Y qué va a parar todo eso? Bueno, entonces hay que seguir estudiando este libro, hermanos, analizándolo y buscando el sentido de todas las cosas. Y es lo que vamos a seguir haciendo. La próxima semana vamos a entrar al capítulo 11. Así que, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando, continuemos en este análisis, ¿verdad? De este libro de carta, también se le llama la carta de Shaul Pablo a los romanos. Sigamos perseverando en el estudio de esta carta que trae muchas verdades preciosas. Es como un tejido, ¿verdad? De muchos hilos de verdad que van tejiendo el libro completo acerca de el Mashiach. ¿Ok? Por lo tanto, mis queridos hermanos, con esto pues nos despedimos, o estamos ya por despedirnos de ustedes, en el sentido de los que están aquí conmigo, ¿verdad? Presentando, estudiando esto con nosotros en la sala de Zoom. Y nos vamos a despedir, pero sin antes invitarlos para la próxima semana, que vamos a estar aquí también, otra vez con el siguiente capítulo, ¿verdad? Capítulo 11 de Romanos, de la carta de Shaul Pablo a los romanos. Ok, espero que me acompañen todos y que puedan recibir la bendición también del estudio de este hermoso libro de Shaul, carta de Pablo a los romanos. Quiero despedirme hasta la próxima. Shalom.